¿Qué tal, muchachos? Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro webinar analizando propiedades con Luis Salavarría. Este, Hoy les quería hablar de un tema que es cómo analizamos nosotros, qué es lo que hacemos nosotros para hacer capital preservation, ¿no? O sea, para preservar el capital de inversión. En realidad la respuesta es bien sencilla, pero hay gente que no lo hace así. Hay gente que hace otras cosas diferentes. Y entonces, bueno, eso es lo que les quería hablar el día de hoy. Bueno, primero que nada podemos saludar. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás? No sé si estás por ahí o estás en otra parte, pero... Buenas noches, Luis. Por aquí Ah, todo chévere. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro, bien bueno, bien bueno. Bueno, entonces, les iba a hablar de lo siguiente. Déjame entonces empezar aquí. Ajá. Fíjate la cosa. Yo vamos por partes. Hay gente que analiza los negocios, ¿verdad?, de inmobiliarios de la siguiente manera. Dicen, por ejemplo, una casa, vamos a decir una casa. Yo la compro en 100.000 porque yo sé que en ese lugar se pueden vender en 200.000. Entonces, si yo la compro en 100.000 y las reparaciones son nada más 50.000, entonces yo ya tengo el precio de inversión, es total, es 150.000, porque es 100.000 más 50.000, da 150.000. Y si la puedo vender entonces en 200.000, en teoría, por supuesto, por números, ahí faltan números, pero digamos la manera más fácil de hacer los números es esa, estaremos ganando 50.000 dólares, ¿no? Eso es asumiendo que sí la podamos vender en 200.000. Eso es lo que estamos, es simplemente estamos forzando la apreciación, ¿verdad? El valor de apreciación de esa casa o de esa propiedad. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo cuando estamos remodelándola. Ese es un modelo que hace mucha gente y también lo hacen en el campo de inversiones comerciales, o sea, inversiones más grandes, como multifamiliares o este otro tipo de cosas, ¿verdad? Lo que hacen es que remodelan la propiedad para forzar el valor hacia arriba, ¿no? Esa es una manera que se hace, eso es muy común hacerlo, no es nada bueno o malo, simplemente es como lo hace mucha gente. Eh, pero eso tiene la cuestión también de que a veces estás más expuesto a cierta apreciación que depende del mercado, por supuesto, porque depende de lo que haga el mercado también. Uno está apuntando a que va a valer más, siempre vale más definitivamente si le haces una remodelación. El problema está en que cuando tú haces una remodelación, si tú habías calculado que la remodelación iba a salir, como en el ejemplo que les acabo de decir, en 50.000 y al final termina saliendo en 70.000, entonces ya la ganancia ya no serían 50.000, sino 30.000 nada más. Y si al final resulta que los costos que tenemos de ventas y no sé qué, todas esas cosas que yo no las había contabilizado, resulta que ahorita no son 5.000 o cero, bueno, en este ejemplo era cero, pero en realidad eso tiene siempre un costo, porque puede ser el 3 al 7% más o menos. Si esas cosas no las había contabilizado o se pasa más del tiempo que yo esperaba para vender la casa, por ejemplo, entonces esos costos van a incrementar de lo que yo esperaba. Yo esperaba que quizás iban a pagar nada más 1.000 o 2.000 y resulta que al final tuve que pagar 10.000, entonces esos 10.000 también salen de la ganancia supuestamente. Entonces ese tipo de modelo es más riesgoso, es un modelo más riesgoso. Entonces por eso es que en bienes raíces, mejor dicho, comerciales, cuando estamos hablando de multifamily, uno hace una combinación de ese modelo, ¿verdad? Definitivamente cuando tienes un modelo donde tú estás comprando bien barato, porque la propiedad está en mala condición o lo que sea, porque hay que hacer ciertas reparaciones, este, uno tiene que hacer pues bien su estudio, digamos, de números como para saber que los costos son los que son y los costos van a ser los que uno estaba planeando que iban a ser. Entonces, y eso también minimiza un poco el riesgo, ¿no? Pero definitivamente mientras menos trabajo se le haga a la propiedad, mejor,
porque de esa manera tú te aseguras de que no estás dependiendo de la apreciación forzada, que es lo que pasa cuando uno remodela una propiedad. Estás apreciando forzadamente el valor de esa propiedad. Entonces, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Que es bueno, un poquito bastante menos riesgoso. Jugar con las rentas. Entonces, lo que hacemos nosotros, una de las cosas claves que hacemos nosotros es que buscamos propiedades que estén siendo alquiladas a un precio considerablemente menor del valor de mercado. Entonces, en un ejemplo, si yo tengo una propiedad de 100 unidades, o sea, 100 apartamentos, y cada uno de esos apartamentos se está alquilando por $1,000, por ejemplo, en promedio, ¿verdad? Eso significa que tenemos $1,000 por 100 unidades, ¿verdad? Ahí tenemos $100,000 que estarían entrando cada mes, ¿verdad? Este, por 12, eso da 1,2 millones de dólares que estarían entrando. Eso es bruto, por supuesto, eso no es neto, pero esencialmente eso es lo que estaría entrando, ¿no? Si, no, si sabemos, porque ya hicimos el estudio, ¿verdad? Que en esa área, cada apartamento o sea, de otras unidades que están por ahí cerca, de otros apartamentos que están cerca, de otros complejos que están cerca, se alquilan en 1,200. Entonces sabemos que se podría subir, ¿verdad? El precio del valor de la renta en 20% en este caso, ¿no? O sea, doscientos dólares, ¿no? $200 por esas 100 unidades da $20,000 extra al mes, que son al año $240,000. Esos $240,000, como ya sabemos, es dinero extra, ¿verdad? Que estaría entrando. Entonces eso significa que es dinero que va directamente a el ingreso neto, porque es dinero extra. O sea, digamos, este no está incurriendo en gastos ni nada, o sea, prácticamente no está incurriendo en gastos, entonces va directo, entra directo en el bottom line, ¿no? Como decimos en inglés. Si eso lo dividimos entre un cap rate de 7%, eso significa que estamos incrementando el valor de la propiedad en 3,4 millones de dólares. Entonces, por eso, ese es el detalle. Nosotros estamos subiendo el valor de la propiedad nada más por el hecho de subir las rentas, porque es directamente proporcional. Como ya lo hemos dicho varias veces, pero igualito se los vuelvo a repetir porque me gusta que entiendan de dónde vienen los números y de dónde vienen los análisis que hago yo. Entonces, ¿por qué esta es una manera más segura de hacer las cosas? Porque de esta manera lo que estamos es diciendo, bueno, como ya sabemos que no vamos a tener que hacer remodelaciones, o sea, sin hacer remodelaciones, podemos cobrar más, esencialmente. Eso es todo. Si hacemos también alguna remodelación aquí o allá, bueno, quizás podemos cobrar un poquito extra. Pero esencialmente, sin hacer remodelaciones, estamos asumiendo que vamos a poder subir $200 el alquiler en promedio de cada una de esas unidades. Y eso resultaría entonces en un aumento de valor de la propiedad de $3,400,000, más o menos. Entonces, ese es el detalle. Nosotros hacemos ese tipo de análisis y hacemos ese tipo de análisis en muchas propiedades. Y yo trato de irme más, o sea, yo me inclino más por el tipo de propiedades donde el valor del ingreso neto, ¿verdad? Sea incrementado lo más fácil posible. Eso es todo. Esa es en realidad la explicación. Yo me inclino por propiedades donde el valor neto de ingreso puede ser aumentado de la manera más fácil posible. Por eso es que hay propiedades, por ejemplo, que yo he visto ya, no sé, yo he analizado ese tipo de propiedades, una propiedad, por ejemplo, de casas prefabricadas, o sea, un mobile home park. Y resulta que en este caso estaba en muy mala condición porque esencialmente el dueño lo había dejado medio, así no le había puesto tanta atención, pues, ¿no? Lo había dejado medio de lado,
La gente que estaba ahí no cuidaba mucho las unidades. Ellos pagaban, pero no cuidaban bien las unidades y se fueron deteriorando. Eventualmente varias de esas personas se fueron y entonces la persona al final pues quería salir de ese problema, quería salir del paquete y quería vender el complejo pues ¿cómo se llama? De unidades multifamiliares, multifamiliares no, de casas prefabricadas y lo quería vender por un precio bien barato. Estaba bien, o sea, íbamos a estar comprando bien barato, el precio de adquisición era bien barato. El problema está en que el trabajo que había que hacer para después llegar a, digamos, estábamos en este nivel, para después llegar a este nivel, ¿verdad? De ingreso neto, que es al fin y al cabo el que importa, era mucho trabajo, era bastante trabajo, era una cuesta arriba bien empinada, bien empinada. ¿Eso qué significa? Que hay, por supuesto, hay retorno, no es que no lo había, sí había retorno, pero hay más riesgo en la transacción, porque dependemos de muchas cosas para llegar ahí. Y hay cosas que controlamos y hay cosas que no. Entonces, o sea, digamos, yo lo que quería traerles a ustedes es una especie de evaluación para que ustedes vean qué es lo que yo hago tras bastidores para asegurarme de que el deal, o sea, el negocio que yo los estoy trayendo sea lo más o lo menos riesgoso posible, porque todas las cosas tienen riesgo, definitivamente, pero que el riesgo sea lo más mitigado posible. Y una de las maneras que yo tengo para hacer eso es entonces el tipo de negocio en el cual nos estamos metiendo, el tipo de deal en el cual nos estamos metiendo. Cuando el deal es un deal, o sea, un negocio donde tú tienes que hacer mucho trabajo para llegar al lugar donde tú quieres llegar, estás abriendo la puerta para más riesgo. Eso es todo. Cuando tú tienes menos cosas que hacer, tienes menos riesgo porque tienes menos cosas que hacer. No significa que no haya riesgo, siempre, como les digo, siempre hay riesgo, pero lo bueno es cuando hay menos riesgo porque controlas más cosas. Y de esa manera cuando pasan cosas que ni siquiera estabas pensando que podían pasar, como pasó COVID, por ejemplo, y después todas las consecuencias que tuvo haber pasado COVID, porque ¿qué pasó cuando pasó COVID? El efecto inmediato, por supuesto, fue que mucha gente perdió su trabajo, no sabían si iban a tener trabajo, mucha gente pensaba que se iba a morir, al final fue más pandemia mental que real, pero mucha gente tenía incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar. Al pasar eso se afectó la economía y ese es el problema que vino después, que es mucho más grande, porque al pasar eso, entonces se imprimieron muchísimos dólares, esos dólares crearon inflación y la inflación a su vez entonces resultó en que los intereses los subieran para tratar de controlar la inflación. Y al subir los intereses, entonces eso nos afecta ya directamente a nosotros como operadores. Y eso afectaba a quién? A la gente que no tenía un crédito inmobiliario con interés fijo, porque pensaban que los intereses iban a durar bajos toda la vida. Y por eso es que mucha gente ahora, 4 o 5 años después, y van a seguir sufriendo, han perdido sus propiedades, porque el banco les dice, o sea, tienes que pagarme ahora lo que me debes. Antes me debías a 3,5%, me debías, por decirles algo, $10,000 mensuales, ahorita me debes 15,000 o 17,000. Y el problema está entonces en que esas cosas son prácticamente imposibles preverlas. Pero si tú sabes que tú dependes es de lo que tú controlas y lo que uno controla al principio es cómo tú te metes en el negocio. Una de las cosas definitivamente que uno controla es que sea interés fijo y no que sea interés variable. Eso lo aprendió mucha gente. Nosotros, yo siendo de Venezuela, eso yo lo había aprendido hace muchos años, por supuesto, porque uno sabe que la inflación afecta y tú no sabes cuándo te va a afectar, pero afecta, siempre afecta, y siempre afecta negativamente, nunca afecta positivamente la inflación,
porque no es deflación, siempre es inflación. Entonces, como uno sabe eso, uno sabe siempre que tiene que buscar el mejor interés posible ahorita, pero que sea fijo. No importa si después al final baja un poquito, que sea fijo. Porque si después pasa algo en el futuro, bueno, ya tú sabes que tú tienes tu interés fijo, sea cual sea el interés. Siempre es mejor que sea aquí, porque tú no sabes si al final va a subir un poco. Si baja un poco, pues no tiene mucho problema tampoco, porque se mantiene. El problema es cuando sube muchísimo, como de hecho pasó. Ahora, si estamos analizando, ¿verdad? Una propiedad donde sabemos que el interés se va a mantener igual porque lo estamos agarrando fijo por 5 años por lo menos, pero dependemos de otro crédito que tenemos que pedir extra para la construcción porque vamos a remodelar masivamente, vamos a remodelar esa propiedad. Y resulta que los intereses suben. Y resulta que ese crédito, ese segundo crédito inmobiliario que pedimos para la construcción, el interés sí es variable porque es otro tipo de producto inmobiliario, de otro tipo de producto bancario. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que llegas las cuentas, empiezas a subir la mensualidad que tienes que pagar, y mientras tanto no tienes tanto ingreso entrando porque estás trabajando sobre esas unidades que estás remodelando, entonces esa gente no está ahí, simplemente no lo estás alquilando. Y entonces, mientras, o sea, corres contra el tiempo, ¿no? O sea, es una corrida contra el tiempo. Estás corriendo a millón súper rápido para poder meter a alguien ahí, y cuando lo metes, resulta que la persona entonces al final pierde su empleo o lo que sea por la situación económica que está por fuera, que tú no ves necesariamente. O te cuesta más encontrar gente porque mucha gente ya ha sido desempleada ya. O sea, los han botado de sus trabajos. ¿Ves? Como, o sea, ven cómo se abre la puerta a diferentes, perdón, a diferentes riesgos que uno ni siquiera pensaba que existían. En la parte numérica todo se veía muy bien, pero en la parte real estás abriendo puertas a muchos riesgos que no sabías que ni siquiera que existían. Entonces, por eso, enfocarse en propiedades donde el trabajo sea mínimo te ayuda, siempre te ayuda más. Claro, ese es el enfoque mío. Hay gente que no se enfoca en eso, hay gente que se enfoca es en entrar rápido, no, pues yo tengo un constructor que es muy bueno, él entra, hace lo que tiene que hacer, deja la propiedad bien bonita y ya después entonces yo la puedo alquilar por más porque está más bonita, está remodelada. Eso está bien para esos tipos de inversionistas. Pero yo me estoy enfocando hoy en el tema que estamos hablando, que es capital preservation, o sea, es preservación de capital. Y la preservación del capital para mí es lo más importante, porque de nada sirve que yo les diga, bueno, yo les voy a prometer un poquito más, pero el riesgo es mayor y si al final perdemos la propiedad, perdemos toda la plata. O sea, no se pierde esta diferencia, sino toda. Entonces yo prefiero más bien ganar menos, ganar esto y no ganar esto. O sea, yo no me gano entonces la diferencia, no me importa, pero sé que el capital está protegido. Claro, como les digo, siempre hay riesgo de diferentes cosas locas, ¿no? Pero trato de hacer el análisis de esa manera para que de verdad esté protegido el dinero. Si al final la ganancia es menor, no importa. Ese no es mi prioridad. Mi prioridad es que tengamos el capital asegurado. Eso es lo más importante para mí. Y es lo que yo les quería entonces a ustedes traer ahorita en este momento, pues, para que ustedes sepan qué es lo que está detrás, no solo de cada propiedad que yo traigo, sino del análisis que yo hago de cada propiedad. Subir la renta es algo que es más fácil hacerlo. O sea, tú puedes jugar con eso. Si al final tú te das cuenta, por ejemplo, en el ejemplo de COVID o lo que sea, que la gente había perdido su empleo o lo que sea, tú te das cuenta que subir a 1200, que es como el ejemplo que yo les estaba diciendo, a pesar de que 1200 es el nivel del mercado, en ese ejemplo, pero subir a 1200 resulta que estaba muy difícil porque hay mucha gente otras personas que están ofreciéndolo en 1150 o en 1190 o en 1180. Tú todavía, como tú estabas en 1000, tú lo compraste fue con las rentas en 1000, tú puedes subirlo a 1100 y estás ganando igual. No estás llegando a 1200, pero estás llegando a 1100 sin hacerle nada a la propiedad.
nada más subiéndole paulatinamente $25 o $30 o $50 o $80 a las diferentes personas que van saliendo o las que van renovando y a los que van saliendo y a los que van viniendo de nuevo, los que son nuevos, les puede subir hasta 1100. ¿Por qué? Porque en los otros lugares igualito están cobrando 1100, 1150, perdón, o 1180. Entonces sigue siendo atractivo. Y de esa manera, ¿qué hago yo? Me protejo contra el riesgo de que no, que se me quede vacante la propiedad o esa unidad específicamente. Entonces, eso es lo que les quería traer. Yo, o sea, no me quiero meter mucho más en las otras infinidad de cosas que yo podría hablar, pero lo que quería era traerles ese punto, porque igualito ya llevamos 20 minutos hablando, les quería traer ese punto como para que ustedes vean qué es lo que hay por detrás del análisis de cada propiedad que yo les traigo a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran decir, algo que les sea de interés? Bueno, sí, Saludos. agregando un poco más de todo lo que has dicho, también está la parte, lo podemos usar en todas esas cosas que has dicho en el punto de vista en nuestras finanzas personales. Medir Ujú. los riesgos, a veces dejar de actuar por emociones y tratar siempre de priorizar. Sí, no, claro, claro, definitivamente, eso también aplica. Los análisis que yo hago, yo los hago de mi vida y de mi análisis como inversionista también, pero aplican en diferentes ámbitos también, por supuesto, como lo acabas de decir tú. Chévere. ¿Ves? Saludos, Luis. ¿Qué Me tal? conecté ¿Qué un tal, René? unos minuticos tarde, pero sí, te llegué a escuchar. Está bien. ¿Y entendiste todo Eh, más o menos lo que hablaba? ¿Tienes Y alguna pregunta o...? básicamente, sí, 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 claro. Básicamente, entonces, el tema de preservar capital desde el punto de vista de inversionista de propiedades es, claro, asumir el menos riesgo posible, porque además, más riesgo en que puedas tener esa propiedad lista es más tiempo es dinero y así sucesivamente. Exactamente, exactamente. Y eso, fíjate, eso es algo que yo he aprendido también que he visto en otras personas, en otros inversionistas. Hay un inversionista que yo no lo conocí directamente, pero o sea, supe de él, pues, ¿no? Que el señor invertía o invierte en, y de hecho por eso fue que utilicé ese ejemplo, invierte en propiedades de mobile home parks. O sea, él invierte en casas prefabricadas. Y la manera de invertir es que él ya había pasado por ahí, él pasó por un grupo pues de esas propiedades donde él las compraba bien barato porque estaban de verdad en condiciones malas, pues, ¿no? Entonces él las tenía que remodelar y no sé qué, y tenía que llevar la gente, y entonces había unas propiedades, o sea, algunas unidades que estaban en súper mala condición y se tenían que deshacer de ellas y él traía una nueva y no sé qué. Entonces, era mucho tiempo, claro, al final tenía su retorno, pero ya después él mismo se dio cuenta que a pesar de que tiene retorno, el dinero tiene retorno, pero el tiempo y el esfuerzo que tú estás poniendo no tiene retorno. Porque en Claro, es ese que, tiempo él podía haber estado buscando otro negocio. O sea, si él busca un negocio para comprarlo aquí a este nivel, un nivel 3 por decirte algo de 10 y para después llevarlo a un nivel 7, ese esfuerzo se tarda en que eso se lleve a cabo. Ahora, si tú lo compras ya a un nivel 6 y lo subes a un nivel 8, bueno, la ganancia es de 2, pero lo llevaste mucho más fácil de 6 a 8 que de 3 a 7. Y en ese tiempo que tú lo llevaste de 6 a 8, te puedes concentrar en otro que también está más o menos de 5 a 7 o de 6 a 8 también. Entonces al final terminas teniendo dos complejos en vez de uno nada más. Claro, eso es muy difícil medirlo a veces porque como tú estás viviendo una sola vida, tú no vives dos vidas, entonces tú te metes y compras uno solo y te tardas 8 meses o 9 meses en arreglar uno solo. Cosa que si tú te metes en uno que sea más fácil, te tardas quizás 3 meses y te puedes meter en otro a los 3 meses y entonces tienes dos después de 6 meses. Y ese es el punto, ¿no? Que uno a veces no mide la oportunidad perdida. Porque claro, tú te metes por este camino y no sabes cómo medir si te hubieras metido por otro camino, cómo te hubiera ido. Por eso es que uno se basa en las experiencias de los demás. Ese es el punto. Y en eso me baso yo también. Yo no he vivido, o sea, yo sí viví, o he vivido, mejor dicho,
ciertas experiencias con multifamiliares y todo esto, no esa experiencia específica que les estoy diciendo yo como este señor, pero yo estoy viendo la experiencia de este señor que tiene más tiempo en el mercado comprando ese tipo de producto, que es lo que yo también estoy buscando ahorita comprar. Entonces yo digo, bueno, a mí me parece que esta es una mejor manera de hacer las cosas. Quizás te tardas más para comprarlo, porque hay más competencia en comprar productos que estén al nivel 6 para llevarlos al 8, pero cuando lo compras ya tú sabes que va a ser más fácil llevarlo del 6 al 8. Y de hecho, eso es una de las propiedades que tenemos ahorita disponibles. Es un mobile home park que está en un nivel, yo diría que ni siquiera 6, está en un nivel 7 y es bien fácil llevarlo a un nivel 8 o 9 porque está en muy buena condición. Simplemente es una gente que ya tenía la propiedad durante 25 años o no 19 años, como 20 años, alrededor de 20 años creo que era la cosa, o sea, bastante tiempo. Y simplemente ellos estaban contentos con cobrar lo que estaban cobrando, que era por aquí, bien bajo. Entonces, en ese tipo de casos, lo que hay que hacer es poner las cosas bonitas, ¿sabes? Plantar un árbol aquí, ponerlas, ¿sabes? Cortar la grama, que todo se vea bonito y cobrar más de entrada. Porque está tan bajo el nivel de la renta con respecto al nivel del mercado que lo único que hacer es subir la renta, más nada. No hay que hacer más nada. Entonces, ese es uno de los ejemplos que yo les quería traer porque es exactamente el ejemplo de lo que les acabo de decir. Es nada más llegar y subir la renta. El riesgo es que quizás se vaya alguno, pero no se van a ir. También uno no va a ser mala gente de subirle $200 a la gente de una vez, porque eso no es el punto tampoco, ¿no? Pero sí se puede ir subiendo paulatinamente en la medida que ellos vean también que tú estás cuidando el complejo, que les estás atendiendo sus cosas cuando hay algún problema, y ellos se dan cuenta que si tú respondes, ellos también van a responder, porque ellos no se van a poder ir tampoco porque en los otros lugares están cobrando más. Entonces, ese es el lugar, ese es el negocio ideal, el negocio definitivamente ideal. Y eso es lo que les quería traer, cómo es el análisis detrás de ese tipo de negocio ideal. Dime, René. Copiado, copiado, copiado. ¿Ven? Perfecto. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque tampoco me quería exceder mucho en el tiempo, pero eso es más o menos lo que yo les quería hablar hoy, de preservación de capital. No, nada, buenísimo. Perfecto. Dale, buenísimo, Luis. Bueno, muchachos, me alegro entonces que hayan entendido. Yo espero también que las personas que están viendo la grabación entiendan desde el punto de vista, la perspectiva pues, que yo tengo como la persona que está armando este tipo de negocios y donde también yo les digo a ustedes que metan su dinero, esencialmente. Porque hay muchos otros negocios también que yo he visto, pero esos no se encuadran en lo que a mí me parece que es el mejor tipo de negocio para preservar el capital. Entonces yo no quiero que estemos más expuestos, pues. Bueno, eso entonces todo lo que les quería decir, muchachos. Si tienen alguna otra pregunta, ya saben cómo contactarme. Y a ustedes que tienen, por supuesto, acceso a mi grupo de WhatsApp, pues lo pueden escribir también por ahí. Ok, muchachos, entonces los dejo esta vez y nos vemos entonces en el próximo episodio de nuestro webinar analizando propiedades con Luis Salabarria. Hasta luego, Dale, muchachos. no, nos Dale, vemos. nos vemos.